Saludos, es un placer estar nuevamente con ustedes y gracias por haber venido a la sexta presentación. Para esta presentación, en esta ocasión, quisiera comenzar hablando un poquito del profeta Elías. Quisiera leerles antes que nada el versículo de Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, que dice: He aquí yo os envío a Elías, el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. Quisiera invitarles ahora, antes de seguir en la presentación, a tener una oración conmigo, si tienen la bondad. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias porque eres un Dios de misericordia y de piedad, porque nos das el privilegio de estar en tu presencia. Gracias por los ángeles del cielo que han descendido para estar entre nosotros. Gracias por el Espíritu Santo que hace acto de presencia en este momento, no solamente para asistirnos, sino para dirigir esta reunión. Ayúdanos a sacar el mejor provecho de la misma y que podamos cada día estar cimentados en tu palabra y que podamos vivir conforme a tu santa y divina voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. La sexta presentación la titulamos Víctor Haroff, el Elías moderno. Y es necesario que yo les hable un poquito de Elías. En las Sagradas Escrituras se habla de Elías el Tisbita. Y ustedes recuerdan quién era Elías el Tisbita. Elías se menciona por primera vez en el libro de los Reyes. En consecuencia el problema que surgió en Israel como resultado del matrimonio del rey Acab con Jezabel, una sacerdotisa pagana. Y cuando ella vino a Israel, pues por supuesto, trajo con ella los profetas de Baal, que era el ídolo que ella adoraba. Poco a poco, sigilosamente, fueron eliminando los profetas de Dios, al punto de que en la Biblia se registra una persona que escondía los profetas de Jehová para que Jezabel no los matara. Bajo esas condiciones, en ese estado de apostasía que se encontraba Israel, era menester que Dios enviara un profeta. ¿Con qué misión? Para que tomara lugar un reavivamiento y una reforma. Por eso es que dice aquí, he aquí yo os envío a Elías el profeta. El Señor envía siempre un profeta, alguien con el mensaje. Antes de él tomar una decisión de destruir, siempre se envía un profeta para advertir, porque no hará nada el Señor Jehová sin antes revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Ahí en el caso de Elías, él tenía una misión sumamente seria. Esta misión tenía que ver con la situación que estaba ocurriendo en Israel. Israel está en completa apostasía y es necesario que el Señor haga algo al respecto. Por lo tanto, Elías es comisionado para que vaya donde el rey Acab y le muestre la apostasía que estaba ocurriendo.
Este es el primer Elías que nosotros tenemos constancia en las Sagradas Escrituras. Él llega donde Acab. Acab le dice, ¿eres tú el que estás causando problemas entre el pueblo? Y por supuesto Elías le contesta, el que estoy causando problemas no soy yo, el que causa los problemas eres tú. Y entonces Elías, en cierta medida, desafía al rey Acab y le dice, quiero que reúnas el pueblo de Israel en el monte Carmelo y allí decidiremos quién es el verdadero profeta de Jehová. Así que el pueblo fue hasta allá, al monte Carmelo. Allí estaban los 850 profetas de Baal, que tan pronto se les dio la oportunidad, tempranito en la mañana, ellos tuvieron la primera opción. Así que ellos erigieron un altar a Baal y comenzaron a orarle, a pedirle a Baal, y se cortaban y gritaban fuertemente. Pero pasó el mediodía y no pasaba nada. Así que Elías le dice, ok, es tiempo ya a las 3 de la tarde, al tiempo del sacrificio de la tarde. Elías le dice, yo voy ahora a invocar el nombre de Jehová. Y Elías le pide a los siervos que estaban allí que mojaran la leña, que echaran agua sobre el altar, alrededor del altar. Hicieron una zanja para que metieran agua allí. Y Elías entonces oró al Señor. Y el Señor descendió fuego del cielo, que aún derritió no solamente el agua, sino también las piedras que estaban allí en el altar. Una vez que quedó comprobado que Elías era el profeta de Jehová, el verdadero, el genuino, entonces Elías tomó a esos 850 profetas de Baal, se los llevó a la falda del Carmelo y allí los ejecutó. La Biblia dice que le cortó la cabeza a esos falsos profetas. En el tiempo de Jesús aparece Juan el Bautista. Juan el Bautista viene de una forma muy humilde, pero está predicando la verdad, preparando el camino para la entrada del Mesías. Cuando a Jesús le preguntaron si él era el Elías que había de venir, él le dijo que ya Elías había llegado, se había presentado, pero que no lo reconocieron. Por supuesto, él se estaba refiriendo a Juan el Bautista. Así que podemos decir que ese es el segundo Elías. Pero entonces el espíritu de profecía identifica, cuando está comentando en relación a estos dos versículos de Malaquías 4, y aquí yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible, la sierva del Señor lo identifica con un grupo de personas que en la hora 11, o sea, la hora final, ya próximo a la venida de Cristo, estarán predicando un mensaje en particular. Y a ese, todos aquellos que predican el mensaje del tercer ángel son representados por Juan el Bautista, por el Elías. El problema que tenemos es que Víctor Haroff, ya en el 1930, cuando escribió el primer tomo de La vara del pastor, él se identificó a sí mismo como el Elías moderno. Y yo quiero leerles lo que este caballero muy arrogantemente escribió. La página 523 de la serie de La vara del pastor, él dijo, siendo que Elías ha de proclamar el gran día, por tanto, él es el único que puede interpretar correctamente las profecías de los últimos días. Imaginen ustedes, el único que puede interpretar profecías. No importa qué universidad estudió, no importa qué seminario, no importa cuántos años de teología usted tiene, el único que podía interpretar las profecías finales, de acuerdo a él, era Víctor
Hutef. Y él dice que estas profecías siguen siendo misterio para el cristianismo y aún nuestra denominación. Él ha de desenrollar el rollo y explicar qué es el día del Señor, qué hará en ese día el Señor y cómo podemos sobrevivir sus juicios. Para reenfatizar el hecho, debo decir una vez más que siendo el último de los profetas, Elías, por lo tanto, es el único que puede abrir a nuestro entendimiento todas las profecías de las Escrituras pertinentes al grande y terrible día del Señor, profecías que hasta el momento solo han sido misterios para todos. En otras palabras, hasta el 1930, de acuerdo a este caballero, Elías, nadie había comprendido ninguna de las profecías que tenían que ver con el tiempo final. Solamente él podía explicar qué significa el día grande y terrible de Jehová. Pues déjeme decirle qué significa el día de Jehová, que aparece mayormente en el Viejo Testamento. El día de Jehová, toda vez que había una profecía en contra de una ciudad o una nación que debían ser castigadas como resultado de su comportamiento, el Señor le llamaba a ese día de destrucción el día de Jehová. Por supuesto, los principios que se utilizan para describir ese día de Jehová relacionado con más bien con una ciudad o con una nación, también son aplicables al día final, cuando Dios ha de destruir el mundo completo. ¿Quién es el Elías moderno? Hutef aseguraba ser el último de los profetas, de allí que se autoproclamara el Elías moderno. Sin embargo, del tercer Elías, Elena G. de White dice lo siguiente: los que han de preparar el camino para la segunda venida de Cristo están representados ¿por quién? Por el fiel Elías. Testimonios 3, página 62. Juan vino con el espíritu y el poder de Elías para proclamar el primer advenimiento de Jesús. Se me señalaron los últimos días y vi que Juan representa a los que saldrán con el espíritu y el poder de Elías para anunciar el día de la ira y la segunda venida de Cristo. ¿Cuál es el día de la ira en las Sagradas Escrituras? El día de la ira es el derramamiento de las 7 postreras plagas. Lo que ustedes ven en pantalla es una página de lo que se conoce como los bylaws, las reglas que rigen al movimiento davidiano. Y allí en el número 6, ellos señalan que Hutef era el profeta antitípico maestro, el principal, el más grande de todos los profetas. Según los escritos de Víctor Hutef, él era el antitípico David, él era el antitípico Jezreel, él era el antitípico Ezequiel, él era el antitípico Zacarías, él era el antitípico Zerubabel, antitípico Elías y antitípico Josué. Por supuesto, en más de una ocasión él señaló que él habría de sentarse en el trono de Jesús. Así que, además de ser antitípico de todos esos profetas, imagino que él tenía en mente que él era también el Jesús antitípico. Hutef predijo un duelo entre él y los ministros adventistas. Él dijo, además todos sabemos que la obra del Elías típico era el de eliminar los profetas y sacerdotes que servían a Baal en lugar de Dios, los que condujeron a Israel a la falacia y locura más grande de sus días. De la misma forma, la obra del Elías antitípico, ¿quién es ese? Víctor Hutef. Siendo en el espíritu y poder del Elías típico, debe, por lo tanto, ser similar a la obra del Elías típico, la restauración de la verdad y la justicia y pasar juicio sobre los falsos profetas y maestros en el día antitípico. Según Hutef, ¿cuál es el día antitípico?
Pues el día antitípico para él es nuestros días. Y el Elías antitípico, pues por supuesto, es Víctor Houteff. Y él se autodenominó como el que había de pasar juicio sobre los falsos profetas. Y para él, ¿quiénes son los falsos profetas? Los ministros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Él predijo que iba a haber un duelo entre él y los ministros adventistas. Jehová rugirá desde Sión, citando Amós capítulo 1, versículo 2. Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Y luego él interpreta erróneamente, equivocadamente este versículo y dice: esta escritura, como pueden ver, refleja la tragedia que tomó lugar en la cima del Carmelo en los días de Elías. Se nos indica aquí que ha de ocurrir otro duelo entre el profeta de Dios y los profetas de Baal. Los profetas de Baal modernos se jactan de no ser inspirados, que lo que ellos enseñan y predican es lo que descubrieron mediante investigación y estudio profundo. Yo todavía no he escuchado un pastor adventista que diga que lo que él predica es producto de sus investigaciones. Por lo menos los ministros que yo conozco, compañeros ministros, a quienes yo he escuchado predicar en alguna ocasión, siempre le dan crédito al Espíritu Santo por la predicación, por la enseñanza de la Biblia que ellos están promoviendo. O sea que nunca se adjudican ellos mismos ese conocimiento. Y la verdad es que sin el Espíritu Santo nosotros no somos nada. Porque Él es el que nos ha no solamente de aclarar la verdad, sino que también nos va a recordar la verdad. Se indica aquí que ha de ocurrir otro duelo entre el profeta de Dios, Víctor Houteff, y los profetas de Baal, o sea, los adventistas, los ministros adventistas del séptimo día. Citando de Testimonios para los Ministros, la página 475, Houteff escribió lo siguiente: la profecía debe cumplirse. El Señor dice: he aquí yo os envío a Elías el profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Alguien ha de venir con el espíritu y el poder de Elías. Eso él lo sacó de Testimonios para los Ministros. Pero lo que sigue no está escrito en Testimonios para los Ministros. Debe venir un profeta, y dice que será un profeta con el mismo espíritu y poder de Elías. Este profeta debe venir antes del cumplimiento de Ezequiel 9, porque la profecía de Ezequiel es similar a la experiencia de Elías con Israel en los días de Acab. Eso no es cierto. Y nosotros lo vamos a ver a medida que progrese el estudio. La obra de Elías, dice Víctor Houteff, en los días de Acab, rey de Israel, fue probarle a Israel que ellos habían apostatado. Y después de eso, Elías tomó a los sacerdotes o los profetas y le cortó la cabeza y los tiró en el arroyo. Tal era el espíritu y el poder de Elías. Tenemos que recordar que Víctor Houteff se identificaba como el Elías moderno, que había de venir en el espíritu y en el poder de Elías, el Elías pasado. Por lo tanto, lo que él tiene en mente que ha de hacer el Elías moderno es, una vez que le prueba a los profetas de Baal modernos, para él los adventistas, los ministros adventistas del séptimo día, una vez que prueba que ellos han apostatado, le va a cortar la cabeza, eliminarlos completamente. Y hay algunos que piensan que ninguna persona es capaz de hacer una declaración como esa. Los davidianos, cuando escuchan esta cita que yo les voy a dar, se airan, porque ellos no
no quieren reconocer que esto lo escribió Víctor Jutev. Pero está allí en el código simbólico 11, número 6, la página 15. Le es dado a aquellos que han de proclamar el evangelio ahora que junten a los santos y eliminen, aniquilen, destruyen, maten a los impíos. En inglés la cita es: It is given to those who are to proclaim the gospel now to gather in the saints and wipe out. Wipe out en español quiere decir eliminar, matar. Y eso es lo que ellos tenían en mente. Precisamente por eso es que para mí es importante ir a las iglesias adventistas. Porque los davidianos no se identifican cuando llegan a la iglesia adventista. Los davidianos operan como las sociedades secretas. No le dicen a nadie quiénes son, a qué vienen y por qué. Ellos quieren permanecer en secreto. Por eso la iglesia no se da cuenta que hay davidianos diseminados en todos lugares. Hay davidianos en los Estados Unidos, en México, en Centroamérica, en Sudamérica, en Europa, en el Pacífico, en África. Cientos de davidianos. Las Filipinas, donde quiera que haya adventistas, hay davidianos. Sin lugar a dudas, el espíritu de Víctor Jutev era uno de violencia y de venganza. En su empeño de reproducir las escenas del Monte Carmelo, Jutev envisionaba el momento en que literalmente habría de tomar venganza en los líderes de la iglesia adventista del séptimo día. Su plan queda evidenciado, plasmado en una lluvia de citas que destilan plétora de odio y rencor. Su propósito ulterior era aniquilar, matar los ministros adventistas que impedían que él culminara su ideación paranoica de llegar a ser un David moderno, el rey de Israel. Ellen G. de White comenta en relación a Ezequiel 9, pero ella lo hace a la luz de Apocalipsis 22:11. ¿Qué dice Apocalipsis 22:11? Pues Apocalipsis 22:11 dice que el que es injusto sigue siendo injusto. Y el que es justo sigue siendo justo. En otras palabras, Apocalipsis capítulo 22, versículo 11 está describiendo el momento cuando se cierra la gracia. De allí en adelante, nadie es añadido a las filas del Evangelio, pero nadie sale porque ya tienen el sello del Dios vivo en sus frentes. La señora White dice, study the 9th chapter of Ezekiel, these words will be literally fulfilled. Estudien el capítulo 9 de Ezequiel, estas palabras se cumplirán literalmente. Y ustedes van a ver por qué a medida que vamos a estudiar un poquito más. Sin embargo, el tiempo pasa y el pueblo está dormido, se rehúsan a humillar sus almas y convertirse. No por mucho tiempo el Señor tolerará un pueblo a quienes se han revelado tan grandes e importantes verdades y quienes se rehúsan a incorporar estas verdades a su experiencia personal. El tiempo es corto, Dios está llamando, ¿escucharás? Ese es el llamado del Señor. La sierva del Señor no se equivoca. Una vez que pase el tiempo de gracia, que Apocalipsis 22:11 se cumpla, ¿qué son derramados sobre esta tierra? Los 7 últimos juicios, las 7 postreras plagas. ¿Esas plagas van a ser literales, sí o no? Claro que sí. No van a ser universales cada una de ellas, pero se van a derramar en todos lugares del mundo. Y la gente va a sentir los resultados de estas plagas. ¿Ustedes saben quiénes van a ser los primeros en sentir las plagas de Dios? Van a ser aquellos adventistas, no importa la posición que tuvieron, que en la hora más crítica, en el tiempo cuando era necesario salir a predicar la verdad, se negaron, abandonaron la fe, se acobardaron cuando llegó la ley dominical y abandonaron las filas y se unieron a las filas de nuestros enemigos. Esos serán lamentablemente los primeros en sufrir
las plagas del Señor. ¿Te convertirás antes que sea demasiado tarde? Pronto, muy pronto, cada caso será decidido para la eternidad. No olviden, Elena G. de White estaba comentando sobre el cierre de la gracia, indudablemente declara que Ezequiel 9 tendrá un cumplimiento literal futuro. La pregunta es ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Y estas preguntas las vamos a responder. La premisa de los davidianos es que según el criterio de Víctor Houteff, la iglesia adventista está llena de cizaña, está llena de pecado, corrompida, contaminada, fuera del alcance de la gracia de Dios. Según Houteff, la iglesia cayó de la gracia de Dios en el 1930. De allí en adelante, la iglesia es una iglesia apóstata. Así que para los davidianos, Ezequiel 9 es el equivalente al juicio de los vivos, la purificación de la iglesia. Según la vara del pastor, el juicio de los vivos toma lugar entre el 1930 y la ley dominical nacional. El Señor se sienta para juzgar desde Palestina antes del cierre de la gracia, primero para juzgar la iglesia y después el mundo. Los adventistas que se han encontrado infieles, o sea, que no han aceptado a Víctor Houteff como un profeta, que no creen en sus escritos, serán asesinados sin misericordia. Y entonces los inconversos que rechacen la vara del pastor también serán eliminados. En otras palabras, todo el que no crea lo que yo he escrito, lo que yo predico, lo que yo enseño, Víctor Houteff dijo, los matamos. En 2 ocasiones él dijo, los que llevan a cabo la matanza son ángeles de Dios, pero en una ocasión él dijo que le toca a aquellos que están predicando el evangelio hoy día ser los que eliminen a los inconversos. Inconversos para ellos son adventistas del séptimo día que no aceptan la vara. En 1930 él dijo que la mitad de la iglesia sería asesinada. Cito, los que sean sellados, marcados y escapen la ruina son los que constituirán el número que la profecía declara ser los 144,000. Eso quiere decir que la denominación será dividida en 2 mitades y sugiere las 10 vírgenes, 5 de las cuales son sabias y 5 fatuas. En otras palabras, 2 mitades. Para ese tiempo habían un poquito más de 300,000 adventistas. Así que él dijo 300,000, la mitad son 140,000, así que aquí se cumple la parábola de las 10 vírgenes, 5 fatuas. Pero sin embargo, ¿cuántos adventistas hay hoy día? Más de 20 millones de adventistas. No encaja la deducción de Houteff. Esa mitad no encaja ahora. Es evidente que tanto el sellamiento y la matanza toman lugar en la casa de Dios, la iglesia, su pueblo, y más de la mitad del pueblo perecerá por sus pecados a menos que se arrepientan. En 1930 Houteff le dio 1 año a la iglesia para arrepentirse o ser vomitada de la boca de Dios. A Nínive Dios le dio 40 días para arrepentirse. Dios le da ahora, en el 1930 él dijo, 1 año a su pueblo para que se arrepientan, de lo contrario, él los tendrá que vomitar de su boca. Por vomitar de su boca, él entendía Ezequiel 9, que el Señor los va a matar a todos. 1930. En esa fecha la iglesia contaba con 300,000 miembros, pero al presente hay más, no 18, sino 20 millones. Houteff promovía una nueva organización. Siendo que la iglesia adventista el séptimo día será eliminada, obviamente la iglesia ha de ser reorganizada con un nuevo nombre. El viejo nombre, siendo que está contaminado, no puede ser retenido por más tiempo. ¿Y cómo creen ustedes que se va a llamar la iglesia con el nuevo nombre? Davidianos adventistas del séptimo día. Pobrecito. Día de la venganza para Houteff era Ezequiel 9. Según Houteff, el día de la venganza es lo mismo que Ezequiel 9, Isaías 63, Isaías 61. No son las 7 postreras plagas, decía él, ni la destrucción de los impíos en la segunda venida de Cristo. Toma lugar antes del cierre de la gracia. ¿Por qué él señaló que no iban a ser las 7 postreras plagas? Porque él había leído ya de la señora White, que la señora White decía claramente que Ezequiel 9, el cumplimiento eran las 7 postreras plagas.
Justef entendía erróneamente que las 7 plagas, el día de la venganza de Dios y la destrucción de los impíos eran uno y el mismo evento y que tomaba lugar antes de que terminara el tiempo de gracia. Fíjense, hermanos, ¿ustedes no creen que sería injusto que el Señor elimine todos los adventistas, con excepción de los que acepten el mensaje davidiano, que Justef decía que debían ser solamente 144,000? ¿Ustedes no creen que sería injusto que el Señor los mate a todos mientras todavía hay tiempo de gracia? Que podrían arrepentirse. Es una cosa completamente injusta. Entonces él dice que la matanza de Ezequiel 9 tomará 7 días. ¿Por qué 7 días? Si un ángel de Dios eliminó 185,000 personas del ejército asirio en una noche. ¿Y para qué necesitan ángeles de Dios? 7 días para matar a aquellos que Justef consideraba que eran infieles. ¿Caerá la organización, la denominación adventista? No. En Apocalipsis hay 7 iglesias. Comienza con la iglesia de Éfeso y termina con la iglesia de la Odisea. 7. La iglesia de la Odisea ha sido identificada por el Espíritu de Profecía como la iglesia adventista del séptimo día. El pueblo remanente, el séptimo. No hay lugar en Apocalipsis para una octava iglesia, excepto en la mente de los davidianos que dicen que una vez que todos los adventistas sean eliminados, entonces los 144,000 que queden van a componer la octava iglesia, donde en el Apocalipsis aparece una octava iglesia. Pero la señora White dice, ahora, ¿cuándo es ahora? Bueno, para los mexicanos es ahorita. Allá en Puerto Rico es ahora. En Cuba es ahora. República Dominicana es ahora. Pero en México y algunos otros lugares de Centroamérica es ahorita. Pues ahorita no podemos alejarnos del fundamento que Dios ha colocado. No podemos entrar en ninguna nueva organización. ¿Cuándo escribió la señora White esta cita? En el 1905. ¿Cuándo dijo Justef que la vieja organización había que eliminarla y dar paso a la nueva organización? Después del 1935. Así que lo que Justef predicaba estaba en contraposición a lo que predicaba ¿quién? La señora White. Así que o aceptamos a la señora White como profeta genuina o aceptamos a Justef, pero no podemos tener a los dos. Y todo lo que yo he leído de la señora White se ajusta a las Sagradas Escrituras. Pero todo lo que yo he leído de Justef, y yo he leído todo lo que él escribió, todo, por todo quiero decir todo. No hay una página que él no haya escrito que yo no la haya leído. Yo la leí todas. ¿Ok? Nada de lo que él dice se ajusta a las Sagradas Escrituras. Ella continúa, se me ha instruido que diga a los adventistas de todo el mundo que Dios nos ha llamado como un pueblo que ha de constituir un tesoro especial para Él. Él ha dispuesto que su iglesia en la tierra permanezca perfectamente unida en el Espíritu y el consejo del Señor de los ejércitos. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del tiempo. No se olviden de esa cita. Mensajes selectos, página 458. Tienen todo un compendio en el libro Eventos de los Últimos Días de la página 46 hasta la 58, que tiene muchas citas más como esta. ¿Caerá en alguna ocasión la organización adventista? No, señor. El Espíritu de Profecía dice en Mensajes Selectos, tomo 3, páginas 17 y 19. Dice, os digo, hermanos míos, el Señor tiene un cuerpo organizado por medio del cual Él trabaja. Cuando alguien se está apartando del cuerpo organizado, del pueblo que guarda los mandamientos de Dios, cuando comiencen a pesar la iglesia en sus balanzas humanas y a pronunciar juicios contra ella, podéis saber que Dios no los está dirigiendo. Están en el camino equivocado. Es la iglesia de Dios, es el pueblo de Dios. Que hay problemas, que hay cizaña entre el pueblo de Dios, hay cizaña entre el pueblo de Dios. El Señor Jesús no excusó la iglesia 2000 años atrás. O sea que nosotros tenemos constancia desde hace 2000 años. El Señor Jesús ya había dicho que el trigo y la cizaña iban a crecer juntos. ¿Hasta cuándo?
hasta el tiempo de la cosecha, de la siega. Y la siega se lleva a cabo ¿cuándo? Cuando se cierre el tiempo de gracia. De allí en adelante ni se ganan ni se pierden. La cosecha está ya numerada. ¿Ok? Sé que el Señor ama a su iglesia, la cual no ha de ser desorganizada ni dispersada en átomos independientes. No existe la menor lógica en esto, ni hay la más mínima evidencia de que ocurrirá tal cosa. ¿Cómo se regocijaría, se alegraría Satanás si pudiera tener éxito en sus esfuerzos para entrar en medio de este pueblo y desorganizar la obra en un tiempo cuando una organización completa es esencial? Y este será el mayor poder para mantener fuera los levantamientos espurios. ¿Qué es la vara del pastor? ¿Qué son los davidianos? Un movimiento espurio. Y refutar las pretensiones no respaldadas por la palabra de Dios. No hay necesidad de dudar ni de temer que la obra no tenga éxito. ¿Quién está a la cabeza de esta iglesia? Dios encabeza la obra y Él pondrá en orden todas las cosas. No se preocupen, hermano. No importa donde haya cizaña, donde haya problemas. Dios está a la cabeza. Y su promesa es que Él va a enderezar todas las cosas. Si hay que realizar ajustes en la plana directiva de la obra, Dios se ocupará de eso. No se pongan a criticar. Ustedes saben de alguien, ministro, líder, que ustedes creen que está cometiendo alguna falta. Oren. Oren por esas personas, porque el diablo ¿a quién va a atacar más frecuentemente? A los líderes, a los ministros. Túmbale la cabeza y el cuerpo se cae solito. Eso es lo que le enseñan a los boxeadores, ¿no? Claro, le hacen la cabeza, lo demás se cae completo. Dice, tengamos fe en que Dios conducirá con seguridad hasta el puerto. ¿Cuál es el puerto? El cielo. Él llevará con seguridad el noble barco. ¿Cuál es el noble barco? El arca moderna. ¿Cuál es? Es la iglesia. ¿Y qué hay dentro de ese barco? El pueblo de Dios. Así que, hermano, no hay que dudar para nada. El Señor está conduciendo esta obra. El problema no es si la iglesia va a triunfar o no. Ese no es el problema. La iglesia va a triunfar. El problema es si nosotros vamos a triunfar con la iglesia. Si nosotros vamos a permanecer dentro del arca o si nosotros nos vamos a ir por la tangente. No dice en ningún lugar que vamos a ir amarrados en un bote pequeño del arca grande. No, no, no. Debemos permanecer ¿dónde? Dentro del arca. Lo demás, déjenlo al Señor. Ezequiel 9, al igual que la destrucción de Jerusalén, tiene un doble cumplimiento. Conflicto de los siglos, página 40, allí dice, la profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. ¿Cuándo va a tener otro cumplimiento? Cuando Jesús venga y ocurra ese tremendo terremoto que va a destruir todo. Y luego desciende fuego del cielo y la tierra va a ser inundada nuevamente, esta vez no con agua, sino con fuego. Así que si no han aprendido a nadar en fuego, señores, arrepiéntanse. En lo que acaeció a la ciudad escogida podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Ezequiel 9, ¿tuvo un cumplimiento literal? Claro que sí. Y va a tener un cumplimiento nuevamente. En Ezequiel 9, si usted compara cómo describe Ezequiel esa profecía, en el capítulo 9 de Ezequiel, se va a dar cuenta que en Segunda de Crónicas, capítulo 36, en la primera destrucción de Jerusalén, ocurren los mismos eventos descritos en Ezequiel 9. Si el problema es que Jerusalén fue invadida 3 veces, la primera vez por Nabucodonosor en el año 606. Allí se llevaron a Ezequiel para Babilonia. Fue en Babilonia que el Señor le dio la visión de Ezequiel 9.
En Babilonia el Señor le dio la visión de lo que estaba ocurriendo, la apostasía que estaba ocurriendo allá en Israel y lo que iba a pasar. En el 598, o sea, 8 años después, una segunda invasión y llevan más cautivos. En el 592, ahora el Señor le da la revelación a Ezequiel de lo que estaba pasando. Entonces, 6 años más tarde, entonces el Señor permite que el rey Nabucodonosor entre en Israel, destruya el templo, se llevaron los vasos santos, destruyeron los muros, contaminaron la casa, quemaron la ciudad, lo destruyeron todo y se llevaron entonces el resto de los cautivos. En Ezequiel 9 el Señor le mostró a Ezequiel el castigo a ser impuesto a su pueblo a causa de su prevaricación. Dios predijo una matanza en Jerusalén, su casa, como resultado de la desobediencia del pueblo. Shepherd's Rod Series, página 91. Hutter resalta que Ezequiel 9 nunca tuvo cumplimiento literal. Él dijo esa profecía de la purificación mediante una matanza nunca se ha cumplido. Pero en el 586 fue la tercera invasión de Jerusalén y allí tuvo cumplimiento exacto. Y ahí está la cita, pueden ver Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 14 al 20. Elena G. de White, comentando nuevamente en Apocalipsis 22:11, ella escribe: estudien el 9º capítulo de Ezequiel, estas palabras se cumplirán literalmente. Ella está comentando Apocalipsis 22:11, cierre de la gracia. En un librito que escribieron a Jaime White y la señora Elena G. de White juntos, ¿okay?, aparece una cita sumamente interesante. El librito se llama Word to the Little Flock, mensaje a la manada pequeña. En la página 2, en referencia al día del Señor, ella dice: en visión profética, Dios ha mostrado el día de su ira a algunos de sus siervos mediante diferentes símbolos. Y le podemos adjudicar esa cita a la señora Elena G. de White porque ella confirmó, copublicó este librito con su esposo. Así que ella estaba al tanto de lo que se estaba diciendo. Además de que Víctor Hutter no tenía problema con el librito siempre que lo que citaba de él le convenía a él. Lo que él tenía problemas es cuando no le convenía. En visión profética, Dios ha mostrado el día de su ira a algunos de sus siervos mediante diferentes símbolos. A Ezequiel le fue mostrado mediante los hombres con armas de matanza, matando a jóvenes y ancianos. Juan lo vio en las 7 postreras plagas. Así que el cumplimiento de Ezequiel 9 va a ser ¿cuándo? Cuando comiencen a derramarse las 7 postreras plagas. El sello ocurre antes de la matanza. Testimonios para los ministros, página 445, disipa toda duda en relación al tiempo del cumplimiento. Dice, este sellamiento, o sea, el sellamiento de Apocalipsis 7. Vean ustedes que en Ezequiel 9, el sellamiento, vean lo que dice, ¿ok? Ezequiel 9. Allí en Ezequiel 9 dice lo siguiente. Dice, y clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los visitadores de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que está vuelta al aquilón, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir, y entre ellos había un varón vestido de lienzo, el cual traía a su cintura una escribanía de escribano, y entrados paráronse junto al altar de bronce. ¿En qué lugar estaban? Frente al santuario, al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se alzó de sobre el querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lienzo, que tenía a su cintura la escribanía de escribano, le dijo a Jehová,
pasa por medio de la ciudad, pasa por medio de Jerusalén. Pon una señal en la frente de los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen. ¿Dónde? En medio de Jerusalén. El problema es que Jerusalén estaba en completo pecado. Y a los otros dijo a mis oídos, pasad por la ciudad en pos de él y herid. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad viejos, mozos, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal no llegaréis. Y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron entonces por los varones ancianos. Si usted lee Segunda de Crónicas, usted va a encontrar el mismo lenguaje. En la entrada de Nabucodonosor, allí a Jerusalén, ellos hicieron exactamente lo que decía la visión de Ezequiel 9. La señora White tiene una cita que es sumamente importante. Ella dice, en Testimonios para los Ministros, página 445, ella dice, este sellamiento, es el sellamiento de Apocalipsis 7, versículos 1 al 3, de los siervos de Dios, es el mismo que se le mostró a Ezequiel en visión. En otras palabras, Apocalipsis 7, donde dice, y después de estas cosas vi a 4 ángeles, ahora no son 6, en Ezequiel 9 eran 6, ¿por qué? Porque es una visión, ¿ok? Y ahora nuevamente Juan está teniendo una visión acá en Apocalipsis, ¿ok? Y dice, vi a 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi a otro ángel que subía al nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no le hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. ¿Hasta cuándo? Hasta que hayamos sellado los siervos de Dios. O sea que el sello es ¿para qué? Para proteger. Exactamente lo que pasó en Ezequiel 9. Le dice, el primero, el que está vestido de lienzo con la escribanía de escribano, le dice, tú pasas por el medio de la ciudad. Pon una marca, un sello en la frente de los que gimen y claman a causa del pecado. De los que no se contaminan con el pecado ni del mundo, ni el pecado que hay en la iglesia. ¿Ok? Lo mismo sucede en Apocalipsis 7. Por eso la sierva del Señor dice, este sellamiento de Apocalipsis 7, los siervos de Dios, es el mismo que se le mostró a Ezequiel en visión. Ahora, ¿qué evento ocurre primero en Apocalipsis 7? Apocalipsis responde la pregunta de Apocalipsis 6:17. La pregunta de Apocalipsis 6:17 es, porque el gran día de su ira es venido, ¿y quién podrá estar firme? ¿Quién podrá sostenerse en pie? ¿Cuándo? Cuando la destrucción profetizada en Apocalipsis tome lugar. Apocalipsis 6, 12 al 17 describe la segunda venida de Cristo. El sexto sello no es hasta que los 4 vientos son soltados que comienza la destrucción. Así que el sellamiento toma lugar antes del cierre de la gracia. Si el sellamiento toma lugar antes del cierre de la gracia, ¿qué le sigue? La destrucción. Y la destrucción, las 7 postreras plagas, ¿vienen cuándo? Después del cierre de la gracia, no antes del cierre de la gracia, como dice el señor Víctor Hutter. Elena G. de White dice, Juan también fue un testigo de esta terrible revelación. Él vio el mar, las hojas rugientes y los corazones de los hombres falleciendo de temor. Observó la tierra moviéndose, las montañas transportadas al medio del mar, lo cual literalmente está ocurriendo. El agua rugiendo agitada y las montañas sacudiéndose por su hinchazón. Vio las plagas, las pestilencias, el hambre y la muerte realizando su terrible misión. ¿Esto sucede cuándo? Después del cierre de la gracia. Conflicto de los siglos, 7:14. Dice, el gran conflicto siguió su curso durante 6,000 años. El Hijo de Dios y sus mensajeros celestiales lucharon contra el poder del maligno para iluminar y salvar a los hijos de los hombres. Ahora, ¿cuándo es ese ahora? Todos han tomado su resolución. ¿Cuándo es que todos han tomado la resolución? ¿Cuándo es que no hay más oportunidad? Cuando se cierre la gracia.
Los impíos se han unido enteramente a Satanás en su guerra contra Dios. Ha llegado el momento en que Dios ha de vindicar la autoridad de su ley pisoteada. Ahora o ahorita. El conflicto no se desarrolla tan solo contra Satanás, sino también contra los hombres. Jehová tiene una contienda con las naciones y en cuanto a los inicuos, los entregará ¿a qué cosa? A la espada. ¿De qué símbolo es espada allí? De las 7 postreras plagas. No es una matanza como la que describe Víctor Juteff. Continúa la cita. La marca de la redención ha sido puesta sobre los que gimen y se angustian a causa de todas las abominaciones que hacen. Ahora sale el ángel de la muerte representado en la visión de Ezequiel. ¿Cuál es la visión de Ezequiel que presenta el ángel de la muerte? Ezequiel 9. Así que ella está hablando específicamente de Ezequiel 9. Representando la visión de Ezequiel por los hombres armados con instrumentos de destrucción y a quienes se les manda, al anciano, al joven, a la doncella, a los niños, a las mujeres, matarlos hasta exterminarlos, mas no lleguéis a ninguno en quien esté la marca. Y comenzad desde mi santuario, dice el profeta. Comenzaron pues por los ancianos que estaban delante de la casa. ¿Quiénes son estos ancianos? Pues mire, lamentablemente, no son solamente laicos los que cuando se firme la ley dominical se le va a poner la carnecita como de hormiga y van a abandonar las filas. Muchos líderes también se van a acobardar y lamentablemente van a abandonar las filas. ¿Quiénes son los primeros que van a ser golpeados por las 7 plagas? Precisamente esos que han abandonado la iglesia en el tiempo cuando era más necesario. Leed Ezequiel 9. Dice Testimonios para los Ministros, la señora White. El mandato es matar viejos, mozos y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno más. A todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis. Pronto, dice ella, pronto se pronunciarán las palabras id y derramar las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Estos seres celestiales al ejecutar los mandatos de Dios no hacen ninguna pregunta, sino que hacen lo que se les pide. ¿Qué hacen? Derramaron las 7 copas. No es que van a venir con espadas para matar adventistas que no creían en la historia de Juteff. Tal vez algunos se preguntarán, pero ¿por qué este pastor es tan enfático en presentar estas doctrinas de los davidianos? ¿Y por qué él tiene tanto interés en que las iglesias adventistas conozcan en relación a este movimiento? Porque este es un movimiento que se está infiltrando en la iglesia, que no es un movimiento local. Esto no es un movimiento que está ubicado meramente en los Estados Unidos de Norteamérica. Esto es un movimiento que está tomando medidas mundiales, señores. No es que yo solamente he estado predicando aquí en relación a eso aquí en los Estados Unidos. No, señor. Cuando llegué a Puerto Rico, allí tenían de la vara del pastor. En República Dominicana, allí tenían gente de la vara del pastor. En Haití, allí también tenían gente de la vara del pastor. Cuando fui a Inglaterra, allí tenían gente de la vara del pastor. Dicho sea de paso, allí en Inglaterra conocí una de las personas que estaba en Waco, Texas, en el 1993, cuando el rancho Apocalipsis, que estaba dirigido por David Koresh, fue destruido. Este joven escapó unos días antes de la destrucción. Y allí estaba en Inglaterra y yo tuve la oportunidad de hablar con él y de hacerle algunas preguntas en relación a qué era lo que estudiaban allí en Waco. Y él verificó. Si algún davidiano está escuchando, pues yo puedo decirle que el apellido de esta persona comienza con K, que es de descendencia griega, pero que se crió allí en Inglaterra.
Y esta persona me dijo que los escritos de Jútef fueron los escritos iniciales de David Koresh, hasta que se creció y entonces él mismo comenzó a verse como si fuera el Cristo, como si él fuera el David antitípico. Por eso se cambió el nombre de Vernon Howell a David Koresh. Mi interés, mi deseo es que si hay algún davidiano escuchando, que por favor, abra su mente a la influencia del Espíritu Santo. Permita que la Biblia y el Espíritu de profecía puedan penetrar en su corazón. Es mi interés salvar a estas personas, porque yo amo a esta gente. Hay mucha gente buena que están allí confundidos, engañados por líderes que sí saben, líderes davidianos que sí saben la verdad, pero que se empeñan en continuar promoviendo el engaño. ¿Por qué? Porque ellos viven de eso. Ellos viven de los diezmos que le envían los hermanos confundidos. Entonces ellos no quieren perder su modus vivendi. Ellos se lucran del engaño, de la mentira, de esta confabulación para sacar adventistas honestos, sinceros, legítimos, pero humildes en la iglesia, y ellos quieren arrebatarlos. Por eso entran como lobos rapaces, pero vestidos de oveja, diciendo, jurando que son adventistas del séptimo día, cuando la realidad es que están muy lejos de tal verdad. Dios les guarde, hermanos. Dios les bendiga. Dios les ayude para que jamás abandonen esta organización. La iglesia parece que va a caer, pero no cae. ¿Por qué? Porque quien la capitanea, quien es el capitán, es el Señor Jesús. Y Él nos conducirá hasta la nueva Jerusalén. Dios les bendiga. Oramos. Muy bien. Querido Señor y Padre Santísimo, nuevamente te agradecemos porque eres un Dios bueno. Gracias, Señor, por abrirnos los ojos, por permitirnos ver cuánto tú amas esta iglesia adventista. Ayúdanos, Señor, a cooperar con tu Espíritu Santo en la consagración no solamente nuestra, sino ayudar a los hermanos. Que aquel día cuando tú vengas en las nubes de los cielos sean muchos los que puedan decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él viene para salvarnos. En Jesús. Amén. Amén.